Hoy vamos a tratar un tema especial. Jesús nos contagia de fe. ¿Por qué Jesús quiere que nosotros tengamos la fe que Él tiene? Cuando Él hacía milagros, lo único que decía y lo que resaltaba era la fe. Incluso dijo en alguna oportunidad, tú que eres pagano tienes mucha más fe que los que debían tenerla. ¿Por qué? Porque Él tenía la certeza, la seguridad de que Dios es bueno con Él. Y si Dios es bueno, quiere lo mejor para mí. Yo solamente se lo tengo que pedir, con la certeza de que me lo va a dar, y Él me lo da. Entonces pidan, toquen a la puerta, pidan que se les va a dar. Pero entonces nosotros tenemos que hacer un camino de fe, un proceso, porque es que hay veces nosotros hablamos de fe y no está claro qué es la fe. Entonces hoy lo vamos a ver, qué es la fe desde Jesús. Porque Jesús tiene tan claro, porque Jesús habla y pide un milagro y se le da. Él es el Hijo de Dios. Pero es que Jesús quiere que tú tengas claro que tú eres el Hijo de Dios también. Que como Él, nosotros somos hijos de Dios. Y Él dijo, es que si ustedes tuvieran fe, harían cosas más grandes que las que yo he hecho. En la fe. Entonces Él nos quiere contagiar de fe. Vamos a hacer un contexto para ubicar a Jesús, cuál fue su movimiento, dónde se fue incorporando, por qué lo hizo y cómo hizo, cómo fue lo de los milagros, a quién tocó, el corazón de quién tocó. Lo más importante e histórico es que Jesús le llamó la atención Juan el Bautista. En medio de una cantidad de movimientos, Juan el Bautista, en medio de fariseos, en medio de saduceos, de celotes, que eran movimientos guerrilleros, en medio de movimientos bautistas, como el de Qumran. ¿Por qué Jesús escoge a Juan el Bautista? ¿Por qué Jesús se bautiza por Juan? Y empieza a incluso él bautizar. Así lo dice en el capítulo 3 de Juan, Él salió con sus discípulos y bautizaba. Claro que en el capítulo 4, o sea, inmediatamente después Juan tiene como la claridad, pero Jesús no bautizaba tanto. Jesús lo hacían sus discípulos, Jesús no bautizaba. Jesús llevaba a la gente a la claridad del reino de Dios. Pero entonces, Jesús creyó en Juan el Bautista. ¿Cuál era la propuesta de Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista es un personaje de su época. Juan el Bautista estaba hablando no tiene que ver con algo ritual, no tiene que ver con pagar impuestos, no tiene que ver con pureza de lavarse o algo que tenga que ver con religiosidad, digámoslo así. Entonces la gente le preguntaba, en Lucas está, ¿y qué tenemos entonces que hacer? Miren lo que contesta Juan el Bautista, no nos vayamos a perder. ¿Qué contesta Juan el Bautista? El que tenga 2 túnicas, que comparta. El que tenga que comer, que comparta. Para Juan el Bautista, la conversión, el bautismo, era algo que tenía que ver con una relación social y con una relación con el otro. Crean en Dios y compartan. Ojo con eso, que eso es una clave para Jesús. O sea, Jesús, ¿por qué no escogió a los fariseos que tenían que ver con el cumplimiento estricto de la ley? Jesús, ¿por qué no escogió a los saduceos, que eran los sacerdotes, que tenían que ver con todo lo del templo? Ahí no estaba la presencia de Dios. Jesús, ¿por qué no escoge a los celotes? Si Él estaba de acuerdo, que el pueblo de Israel estaba viviendo sometido al imperio romano, porque no se vuelve entonces un guerrillero de la época.
¿por qué no escoge a los de Qumran? Se separa del templo, se separa de Jerusalén, se va y se interna en la comunidad de Qumran y vive como ellos. Él escoge a Juan el Bautista. Y si bien Juan el Bautista pudo haber tenido una experiencia de bautizo, algo que tuviera que ver con la comunidad de Qumran, Juan el Bautista tiene la claridad de que él no soy yo. Yo apenas estoy empezando a preparar el camino para el que sí es. Cuando se le presenta a Jesús, él dice, tú eres. Y cuando se presenta toda la obra maravillosa alrededor del bautismo de Jesús, él entiende, este sí es. Bueno, entonces ya ubicamos a Jesús. Jesús empieza a caminar con sus discípulos, no bautizaba como lo dije antecitos. ¿Qué hacía entonces Jesús? Jesús buscaba a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y quiénes eran las ovejas perdidas de la casa de Israel? Los mendigos. Para Jesús, la gente que vivía de la mendicidad, la gente que tenía que pedir, la gente que no tenía trabajo, que vivía del diario, que buscaba la comida diaria, la gente que de pronto tenía una discapacidad o tenía un problema físico y no podía tener un trabajo. Las personas que estaban alejadas de la práctica ritual por considerarlas impuras, o sea, aquellas personas que eran impuras por el templo. Y les voy a decir que había personas impuras por el templo solo por trabajar en cosas que, por ejemplo, los curtidores de pieles tocaban sangre y al tocar sangre, entonces se volvían impuros y no podían tener una cercanía con Dios. Esos eran pecadores para los saduceos, para los dueños del templo y para los fariseos también. Estaban las prostitutas y los pecadores alejados del reino. Y estaban los enfermos pero completamente sacados de la sociedad. Las viudas y los huérfanos que no podían trabajar. Entonces Jesús se dedica a buscarlos. Ellos se están escondiendo. Donde pudieran se escondían estos pobres, porque los señalaban de impuro, les decían impuro, hasta los leprosos tenían que llevar una campanita aquí diciendo impuro, impuro. Jesús buscaba a esas personas. ¿Y sabe para qué las buscaba? Para sanarlas. Porque su fe era tan grande que sabía que Dios, que era bueno, que era un Padre bueno, los quería a su lado y los quería bien. ¿Cuál era el sufrimiento que estas personas tenían? Cuando nosotros vamos a misa, nosotros, que incluso con pecado vamos a misa, que siendo pecadores vamos a misa, que estando enfermos vamos a misa, que queriendo o no queriendo ir, porque es un poquito obligatorio, vamos a misa. No nos imaginamos ni el dolor, ni la culpa, ni la vergüenza, ni la sensación de soledad que estas personas tenían. Nosotros hemos estado enfermos o tenemos enfermos dentro de nuestra familia y los llevamos a misa, precisamente porque ellos necesitan del amor de Dios, de su consuelo, de su presencia. Pero es que en esa época, por ejemplo, como en el Evangelio de Juan en el capítulo 9, versículos 1 al 41, cuando Jesús y sus discípulos se encuentran con un ciego de nacimiento, ¿saben qué le preguntan los discípulos a Jesús? Este señor que es ciego de nacimiento, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Perdón? Y Jesús les dice, no, ni él ni sus padres. Y es ciego de nacimiento para que se manifieste el poder y el amor de Dios. Ojo con eso. Pudo haberse no encontrado con Jesús y pudo haber quedado ciego de por vida. Pero se encuentra con Jesús
y la posibilidad que tienes que sea sanada. De ese texto hablaré un poquitico más tarde. Pero entonces los enfermos eran pecadores, y pecadores por alguna cosa. Hasta el mismo Job le va a Superman en la vida y le dicen sus amigos, que eran los super teólogos de la época, le dicen, algo debiste haber hecho, algo que ni siquiera te acuerdas, pero algo tuviste que hacer para que estés tan mal. Y Job tiene que entender y hablar personalmente con Dios, él hablar con Dios y entender que eso no es así, que el sufrimiento no tiene que ver con el pecado. Ahí está como la claridad, ¿sí? Pero entonces Jesús, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué se acercaba a ellos? ¿Por qué los buscaba? Por una razón muy importante, la compasión. Es un verbo en griego un poquito complicado, pero es importante porque es que nosotros lo traducimos como compasión, y compasión no es plagmisomai se llama. Ese es el verbo de compasión, y lo traducen como compasión, como misericordia. Pero es que en realidad cuando uno lo lee desde el griego, eso tiene que ver con una enfermedad, con una sintomatología. A Jesús le daba tal dolor en el estómago, aquí, un hueco profundo, que no podía dejar, no podía pasar de largo. O sea, él la compasión la sentía. Ojo con eso. Por eso lo traducen como compasión. Compasión. O sea, yo padezco con. Y por eso entonces al español lo traducen como esplagnisomai, porque de pronto no son capaces de explicar bien entonces como la sensación que tenía Jesús. Jesús tenía un dolor visceral cuando veía que el hombre sufría. Un dolor visceral. Zaqueo, bájese de allá. Usted porque está montado en ese árbol, no haga eso. No se sienta tan culpable, no se sienta tan solo, no se sienta tan triste. Bájese de allá, venga que yo quiero comer con usted. Él, que era la presencia de Dios en medio de su época, le dijo a ese pecador que lo invitara a su casa. Por eso, cuando se encuentra con la pecadora, o sea, ahí está. Jesús, entonces, lo que quiere primero es que nosotros tengamos la claridad. Dios quiere todo lo mejor para ti, lo mejor para ti. Y por eso es que casi que la introducción, digámoslo así, la introducción de Jesús es: tu fe te ha salvado, tu fe te ha curado. ¿Cuántas veces has escuchado usted eso en el Evangelio? Tu fe te ha salvado, tu fe te ha curado. Entonces nosotros asociamos la fe a una cantidad de cosas que voy a tener la claridad. No es que no tengan que ver, no es que el ir a misa, hacer rosarios, hacer oración, todo eso no tenga que ver, y que Pili dijo que eso no tiene que ver con la fe. Ojo, eso alimenta la fe, pero la fe es otra cosa. La fe nace desde adentro, la fe es una cosa maravillosa. Les voy a decir, hay un texto que para mí es súper importante, porque dice: la fe es tener la certeza de que lo que usted pide se le da. Yo la otra vez hacía un experimento con las niñas en clase. Les voy a explicar qué es la fe. Por favor, te sales de clase, te vamos a cerrar la puerta. Y entra. ¿Qué hizo la niña? La niña tocó la puerta y entró. ¿Qué tal que la niña no me hubiera entendido a mí? Se sale de clase y se queda afuera esperando que yo le abra la puerta. No, ella me comprendió perfecto. Ella tenía que tocar la puerta para que se le abriera. Alguna le dije: ¿tiene alguien? ¿Alguna tiene hambre? Que tengo estas galletitas. Yo tengo hambre, yo me las quiero comer. Pidan y se les dará. Toquen y se les abrirá. Eso lo decía Jesús como para que nosotros lo entendamos. Pero es que nosotros nos quedamos parados en la puerta sin tocar, esperando que Dios comprenda y asimile lo que yo necesito. Él lo sabe, Él lo comprende.
Él tiene la claridad que es lo que tú no necesitas, pero tú lo tienes que pedir con la certeza absoluta. Yo pienso que eso es casi como imaginarse que el regalo está viniendo. Yo quiero que mi mamá se alivie. Yo quiero que mi esposo cambie. ¿Cómo? ¿Cómo quieres que cambie? ¿De qué manera? Que mi esposo pueda vivir la vida de manera tranquila, que entienda que el trabajo no lo es todo, que disfrute con nosotros. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Dos cosas. Uno es el pensamiento, la construcción, porque el pensamiento construye. Cuando usted piensa, yo quiero, está construyendo, está creando. Es que Dios dijo y se hizo. Miren cómo todas las cosas se van compaginando. La palabra tiene poder. Entonces pídalo en voz alta. Yo quiero que mi esposo, que trabaja tanto, comprenda que el trabajo no lo es todo, que nosotros podemos vivir de manera más tranquila, que nosotros podemos vivir de manera más austera, pero más feliz. Punto. Lo está construyendo, lo está creando, así como Dios que habló y creó. Y después empieza a construirlo usted trabajando. Usted le acompaña, lo invita, le dice, lo guía. La construcción está desde acá, pero no se quede en la queja. Quejarse, es que mi esposo, es que mi esposo, es que mi esposo. Y Dios dice, entonces, ¿qué es lo que quiere? Quejarse. ¿Qué es lo que quiere construir? ¿Está construyendo? No, está destruyendo. Al revés. Jesús entonces, ¿qué tenía que hacer? Estoy diciendo, se acercó a ellos, los tocó, los sanó, pero lo más claro para Jesús era, Él los tenía que liberar a estas personas. En Jesús, o en el tiempo de Jesús, mejor, para que tengamos una comprensión que necesito que tengamos, en Jesús y en el tiempo de Jesús había curanderos, habían santos, había otra gente que hacía sanaciones. Eso hay que tenerlo como muy claro también. Pero Jesús era distinto a los otros. Jesús no utilizaba palabras especiales, ni hacía encantamientos, ni hacía ningún tipo de invocación. Aunque hay un texto, el que les dije ahorita, el del ciego de nacimiento, ese texto es extraño. Es de los únicos textos del Nuevo Testamento que uno ve a Jesús haciendo algo distinto de lo que les estoy diciendo. De que los tocaba, de que se acercaba a ellos, de que les imponía las manos y que hacía una oración sencilla. Eso era Jesús, así sanaba Jesús. Con el ciego de nacimiento pasa algo especial. Con el ciego de nacimiento moja el barro con su saliva, hace como una masita y lo pone en los ojos. Yo creo que ese texto, que es de Juan, tiene algo de contenido más profundo teológico. Habría entonces, me queda muy largo hacerlo en este momento, pero habría que compararlo con el texto de Tobías en el Antiguo Testamento, donde Tobías tenía como algo en los ojos que no lo dejaban ver y era como algo que se tenía que quitar como de a pasitos. De pronto hay que tratar varios textos. Este de Tobías, que tuvo que limpiarse los ojos y él le dice, vaya y límpiese los ojos, y vio. Entonces mire cómo el texto de Tobías está muy cerquita a este texto de Juan, que el evangelista Juan es mucho más teológico. Pero también está cerca del de la creación, que somos barro en sus manos y Él nos recrea. Entonces, tal vez algún día hablemos de milagros y tratemos este milagro en particular. Entonces, este fue el único momento en el Nuevo Testamento en que Jesús hace un tipo de conducta distinta a la que Él hacía. Los santos de su época en que creían, o sea, los santos que sí hacían milagros también en la época de Jesús, creían en su santidad.
que ellos eran santos, santos, y a través de ellos Dios actuaba. Era como un vehículo en el que Dios podía actuar. ¿Y en qué creía Jesús? En la fe. Es que si usted tuviera fe como un granito de mostaza, y hace esta metáfora que es maravillosa, como un granito de mostaza, usted movería montañas. Un granito de mostaza. En una conferencia yo dije, es que si ustedes estaban hablando de la fe y hablé de este texto en particular, tuvieran fe como un granito de mostaza. Cuando una señora levantó la mano, yo tengo un granito de mostaza. Lo tengo aquí dentro de la billetera. Me llamó la atención y ella me sacó el granito de mostaza, una cosita que no lo podía ver todo el mundo, a duras penas la podía ver yo. Y le pregunté por qué lo tiene ahí, me dijo, para acordarme de ese texto. Si usted tuviera fe así de pequeñita, usted movería una montaña. Evidentemente es una metáfora, o sea, una cosa tan pequeñita, no necesita una fe profunda, grande, ancha, alta, pequeñita. Usted puede mover una montaña, que es una montaña. Entonces, el hecho de que Jesús insista y nos insista a nosotros en que nosotros tengamos fe, en que pidamos y creamos con fe que Dios quiere lo mejor para nosotros. Yo quiero que veamos qué es la fe y qué no es la fe. ¿Qué no es la fe? No es un convencimiento, no es un poder de, digamos, atraer la mente de la persona y por la fuerza y la palabra de este sanador, esa persona se sana. No es un comportamiento, no es una técnica. La fe, les vuelvo a repetir, creer con la certeza absoluta de que Dios es bueno conmigo. Dios que es Padre, Dios que todo lo puede, que es todopoderoso, es bueno conmigo. Y si es bueno conmigo, y aquí voy a tocar un tema que es importante, y si es bueno conmigo, ¿qué dijo Jesús al ciego de nacimiento cuando los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, él o sus padres? Y él se queda impresionado y dice, ninguno de los dos, primero. Y segundo, Él es así para que se manifieste el poder de Dios. Y yo les dije, pudo haber sido que no se sanara. Porque es que, aunque nos sorprendamos, muchas cosas de la vida, muchas limitaciones, enfermedades, sufrimientos por los cuales nosotros pasamos, son toda una bendición. En clave de bendición. Esto no lo entiende sino la persona que lo ha vivido, que sabe de eso. Entonces este ciego pudo haber sido ciego y no tener los ojos, pero pudo haber tenido los ojos del corazón, los ojos del alma, que necesitaban muchos a su alrededor. Cuando él se sanó y llegó a la casa, la gente decía, este no es el ciego de nacimiento. No es, seguramente que no es. Y les decía, sí, soy yo reconozco tu voz. Entonces, tener la certeza de que Dios es bueno conmigo. ¿Qué es lo contrario a la fe? El fatalismo. Esto no se puede, siempre ha sido así, yo no creo que esto tan grande lo pueda hacer Dios, voy a tener que asumir esto. Todas estas cosas están dentro de lo que yo dije. Puede ser que no se sane y puede ser que lo que tenga que asumir es una vida alrededor de una persona que es llena de bendición. Yo tuve cercano a mi familia una persona con limitaciones. Esa persona, para esa familia, es un ángel. Dios mío. Y hubo tanto sufrimiento hasta que se pudo entender que era un ángel, que acompañaba con alegría, que acompañaba con dulzura, que casi ni podía hablar,
pero la dulzura, el amor, la ternura de Dios estaba con ella, está con ella. Entonces, contrario a la fe, el fatalismo. ¿Qué tiene que ver con la fe? La esperanza. Tener la certeza, la esperanza, la confianza puesta en Dios. Yo pongo mi vida en ti, yo pongo mi confianza en ti. Yo quiero, Señor, que en mi vida se dé este milagro, porque creo en ti, porque estoy segura de que tú lo puedes hacer. Hay otra cosa. Ojo que nosotros somos de la instantaneidad. Y en nuestra vida todo es instantáneo. Y la llamada y el mensaje es instantáneo. Y si esta persona no nos contesta, ¿por qué no nos contesta? ¿Cómo así que no me contesta el teléfono? ¿Será que está ocupado? ¿No será que hay un problema en la línea? ¿Qué pasa cuando entonces yo le pido a Dios e instantáneamente no pasa? Como yo quiero. ¿Qué pasa si van pasando los años y van pasando los años? Este cantante mexicano, Jesús Adrián Romero, casi no me acuerdo del nombre, tiene una canción. A veces a nosotros, y él dice en la introducción, cierto que a veces le parece a uno que todas las oraciones que uno hace a Dios, como que no contesta, como que no, ¿será que es que no me conviene? No, ¿será que Dios se toma tu tiempo? Se toma tu tiempo, lo hace contigo, lo construye a tu tiempo, en el mejor momento, contigo. Entonces tú estás sufriendo, pero estás construyendo, estás sufriendo, pero estás llegando, estás sufriendo, pero estás caminando. Y a medida que caminas y caminas, la certeza, la escucha, se va volviendo más perfecta. El hecho de que uno vaya entonces trabajando a este tema específico de la fe, trabajando a la certeza de que Dios, que lo que quiere para mí es lo bueno, la escucha se va perfeccionando. Dice, escucha Israel, Shema Israel. Los israelitas repiten esta oración, Shema, 7 veces, 8 veces en el día. Shema, escucha Israel, porque lo que uno tiene que hacer es escuchar. Y si la escucha se va perfeccionando y el Señor te va diciendo en el corazón, definitivamente lo que hay que hacer es asumirlo, lo asumes. Pero si tú también lo escuchas, se puede. Y usted con alegría lo asume, esto se puede, se va a ir construyendo. Entonces yo ya estoy sintiendo su olor. Es como cuando yo quiero, ¿qué quiero? Comerme algo de chocolate, que a veces me encanta. Y yo ya voy sintiendo ese suave olor a chocolate, ese sabor que pasa por la boca, que siento esa sensación de chocolate. Señores, esta es la fe. Esa sensación, esa certeza de que yo voy a comprarlo, me lo voy a comer y voy a tener esa sensación. Esto es la fe. Se vive de esa manera, se los estoy explicando con un ejemplo sencillo, práctico, pero es que esa es la fe. Primero se está aquí, o sea, primero se cree aquí en el pensamiento, después lo creo con la palabra, por favor, me da una chocolatina, y mientras voy y la abro, yo ya estoy sintiendo el sabor. Esa es la fe. ¿Qué son los milagros? Los milagros son el actuar maravilloso, asombroso de Dios, que por su fuerza y por su poder nosotros quedamos asombrados. Pero entonces hablemos de una cosa a propósito de los milagros, porque hubo milagros en los que Jesús actuó milagrosamente, sobre todo perdonando pecados. Yo les dije antes que el sentimiento de sufrimiento de las personas era sobre todo culpa. Y hay situaciones físicas, psicosomáticas, que han encontrado los médicos que tienen su base más
en el pensamiento, en la psiquis de la persona, que físicas. Entonces yo recuerdo, y ese texto es maravilloso, Mateo capítulo 9, cuando Jesús estaba reunido en una casa y estaba tan llena la casa que no podían entrar más personas, y los amigos de un paralítico abren el techo, se toman todo ese trabajo, lo suben, abren el techo y lo bajan, encuentran a Jesús y le bajan el paralítico. Jesús cuando lo mira, cuando lo ve, Jesús le dice: te son perdonados tus pecados. Creo que los amigos de Jesús, del paralítico, en la parte de arriba estaban bien preocupados. Señor, un detallito, lo vamos a enseñar porque está paralítico. Y Jesús es que entiende perfectamente que la parálisis de este hombre la tenía clavada en el corazón, que no lo dejaba ni caminar. Lo primero que el Señor tenía que hacer con esta persona era decirle: te son perdonados tus pecados. Porque puede que lo sane la parálisis y no le quede muy claro el tema de los pecados y se vuelva paralítico, y vuelve y tenga que hacer lo mismo. Los que estaban al lado de Jesús, unos fariseos que no le perdían la pista para poder saber qué hacía, tuvieron el pensamiento: ¿con qué poder cree que puede perdonar pecados? Y murmuraban entre ellos. Y Jesús les dice: y si a ustedes les parece mucho que Dios tiene el poder de perdonar los pecados, le voy a decir a este paralítico que se levante, camine y se lleve su camilla. Entonces, el tema del pecado está asociado a la enfermedad, a la necesidad de sanación, a la sanación física, a la sanación interior. Y por eso Jesús tiene que intervenir directamente. Dios es bueno contigo, quiere lo mejor contigo, y lo que quiere es que tú seas sanado, primero que todo en el interior, y después tú asumas tu vida. Tal vez entonces venga la sanación física, tal vez entonces tú seas liberado y venga la sanación física, pero tal vez tú tengas que asumir la enfermedad o la situación física con mucha más alegría, con mucha más posibilidad, con muchas ganas, para entender no el por qué, el para qué. He hablado de la fe, de Jesús, que es una persona de fe. Y el título de nosotros, o de la conferencia de hoy, es Jesús nos contagia de fe. Nos contagia es porque lo que Él necesitaba era, por favor, que ustedes lo sientan, que ustedes sean capaces. Y en el capítulo 9 de Mateo, en el que estaba hablando el paralítico, dice, al terminar, que ellos estaban maravillados porque este poder se le hubiera dado a los hombres. ¿Cuál poder? ¿A cuáles hombres? El poder de sanar, el poder de la fe. ¿Quién tenía fe? Tenía fe Jesús, y tenían fe sus amigos, que tenían toda la certeza de que abrir el techo, de que bajarlo hasta allá era conseguir la sanación. A pesar de que yo diga charlando que se preocuparon porque dijo primero que le eran perdonados sus pecados. Tener la certeza en el interior, no dudar en el interior, no dudes en el interior. No digas: sí, yo voy a tener fe, pero entonces tienes fe hoy y pasado mañana no. Tienes fe, bueno, entonces traspasado mañana, hoy sí, y al mediodía ya no la tienes. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Eso decía San Pablo de Jesús. Jesús era así. Su sí era sí. Su no era no. No un sí regular, no un más o menos. Sí.
Y hay otra cosa que ya para terminar nos queda. El actuar de Jesús en medio de la gente triste, llena de sufrimiento, de enfermedad, de agobio, de sensación de culpa, era la alegría. El actuar de Jesús produce alegría. El actuar de una persona llena de fe produce alegría. Si en tu medio, en tu vida, en lo que está pasando, no hay alegría, no hay esperanza, y eres una persona cristiana, y estás incluso escuchando esta conferencia, pregúntate por qué. ¿Por qué? Si lo que Dios quiere para ti, Dios que quiere para ti lo bueno, ¿qué es lo bueno? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es tu buena noticia? ¿Qué es lo que tú necesitas para ser feliz? Primero que todo, pregúnteselo, para que tenga claro entonces qué favor va a pedir, qué milagro va a pedir. ¿Con qué claridad yo la tengo que tener adentro? ¿Qué es lo que me está pasando para no ser feliz? Porque es que la presencia de Dios en medio de nosotros produce felicidad, nos llena de felicidad. La escucha nos lleva, nos dirige, llena de felicidad. La obediencia nos llena de felicidad. Entonces la fe, ¿qué es la fe? La fe es tener la certeza de que Dios Padre es bueno conmigo.